Muy buenas tardes a todos. En el video de hoy vamos a explicar lenguaje coloquial y simbólico. Arrancamos por la definición. Lenguaje coloquial es el lenguaje que utilizamos cotidianamente, nos permite expresar ideas utilizando nuestro idioma de manera oral o escrita. ¿Sí? Es el lenguaje que utilizamos todos los días, en casa con la familia, en la escuela con los amigos, en el club, ¿sí? Es el lenguaje cotidiano. Lenguaje simbólico es el que nos permite expresar matemáticamente la información. Bueno, y acá tenemos lo que serían palabras y símbolos. Como ustedes saben, hay algunas palabras que se pueden asociar a una operación matemática y esa operación matemática está dada por un símbolo. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos suma y adición. Adición es lo mismo que suma, ¿sí? Y el símbolo que representa esta operación matemática es el más, ¿sí? Porque estoy hablando de una adición, de una suma. Otra, resta, sustracción o diferencia. Las tres hacen referencia a una operación que sería, en este caso, la resta. ¿Sí? Recuerden que cuando me dice sustracción, estoy hablando de resta. Y cuando me habla de diferencia, también, porque por ejemplo, si yo quiero calcular la diferencia que hay entre el 2 y el 5, tendría que calcular la distancia que hay desde el 2 hasta el 5. Todos sabemos que hay 3 lugares, ¿sí? De acá para llegar hasta el 5 tenemos 3, 4 y 5. Entonces, la diferencia entre estos dos números es la resta de ambos números. 5 menos 2 me da 3. Entonces, está asociada con el menos. Multiplicación o producto. Sería lo mismo, producto que multiplicación, y el símbolo matemático es el puntito. Puede estar dado por la cruz, pero como en este caso vamos a ver ecuaciones y para las ecuaciones se utiliza la letra X, para no confundir el producto con el puntito, lo vamos a nombrar. División, cociente o razón, ¿sí? Si hablo de cociente, estoy hablando de división. Y si hablo de la razón entre dos números, también estoy hablando de división. Así que lo representamos con los dos puntitos. Bueno, mayor que algo. Cuando hablamos de mayor, el símbolo es el piquito con la boca abierta, ¿sí? La boca grande dice que es mayor. Mayor o igual es el mismo piquito con un palito en la parte de abajo, ¿sí? Como si fuese un símbolo igual debajo del símbolo de mayor. Eso sería mayor o igual. La diferencia entre estos dos es que el mayor o igual contiene al número. Por ejemplo, si yo digo que algo es mayor o igual que 4, estaría diciendo que son todos los números más grandes que 4 y también el 4 representa parte de la solución porque es mayor o igual. Bueno, menor es el símbolo hacia el otro lado, con la boquita chiquitita. Menor o igual, la boquita chiquitita con el palito por debajo. Bueno, vamos a hacer una serie de ejercicios para traducir del lenguaje coloquial. Acá nosotros tenemos algunas frases que las vamos a traducir a símbolos. Por ejemplo, la primera me dice lo siguiente: un número cualquiera. En matemática, para representar un número cualquiera, yo lo que hago es escoger una letra, ¿sí? Acá no es que un número cualquiera yo tengo que poner, por ejemplo, el 15 o el 30, porque seguramente cada uno de ustedes está pensando un número diferente. Entonces lo que se hace es colocar una letra, que esa letra representa el número que yo quiero, que es un número cualquiera. Comúnmente usamos la X para cuando tenemos que trabajar ecuaciones, pero recuerden que se puede usar cualquier letra. Y, la Z, la H, la X, la que ustedes quieran. Bueno, vamos a arrancar con un número cualquiera con la X. El doble de un número cualquiera. Cuando yo hablo del doble de algo, estaría hablando de ese número multiplicado por 2. Entonces se puede anotar
de la siguiente manera. 2 por el número o el número por 2. O recuerden también que si yo escribo 2x sin colocar la operación de multiplicación, acá nosotros nos estamos refiriendo a una multiplicación, ¿sí? O sea, al doble de x. Puede aparecer el puntito de multiplicación, como acá y como acá, o directamente si yo digo 2x, estoy hablando del doble. El triple de un número, entonces serían 3x. ¿Sí? Un número aumentado en 5. Un número aumentado en 5. Un número disminuido en 3. Un número disminuir, recuerden que quiere decir bajar, o sea que le resto 3. El anterior de un número cualquiera, recuerden que si yo tengo, por ejemplo, el 20, para encontrar cuál es el anterior de 20, que es 19, tengo que restarle 1 al 20 para llegar a ese 19. Entonces el anterior sería x menos 1. Acá vamos a colocar paréntesis cada vez que hablemos de anterior o de siguiente. Acá me dice el siguiente del siguiente de un número. Entonces yo podría colocar x más 1 más 1, que es el siguiente del siguiente, o lo que es lo mismo, x más 2. ¿Sí? Porque yo estoy hablando del que le sigue al que le sigue. Entonces sería sumándole 2 unidades. La diferencia habíamos dicho que era la resta entre un número y 4, x menos 4. La mitad de un número, que es x dividido entre 2. Se puede escribir así o, ojo, porque también se puede escribir como fracción, x dividido 2. Recuerden que la línea de fracción significa división. La tercera parte de un número es dividir en 3 partes. Entonces, como es la tercera parte, es x dividido 3 o x sobre 3. Es lo mismo. El producto, estamos hablando de multiplicación, entre un número y menos 6. El producto entre un número y menos 6. El cociente, estamos hablando de división, entre un número y 10. El cociente entre un número y 10. Se puede escribir así o x sobre 10. El cuadrado de un número, x al cuadrado. La raíz cúbica de un número cualquiera. Entonces tenemos la raíz cúbica de un número cualquiera. Ojo, distinto sería si dice la raíz cúbica de 27. Yo ahí le pongo la raíz cúbica de 27, pero como me dice de un número cualquiera, ese número cualquiera lo represento con una letra. La diferencia, o sea, la resta entre un número y el doble de otro. Entonces, la resta entre un número y acá como me dice y el doble de otro, tengo que buscar otra letra para representar ese otro número. Entonces, x menos el doble de h, podríamos ponerle. ¿Sí? Y ahí estaríamos hablando de dos números distintos. Si me dijera la diferencia entre un número y el doble del mismo, tendría que usar la misma letra que usé al principio. Bueno, ¿qué pasa con estos ejercicios? Me dice, si conozco los números, o sea, si en vez de ser con símbolos, utilizando letras, porque yo acá no conocía los números, si tengo el dato de cuáles son los números, ¿cómo armamos el lenguaje simbólico? La diferencia entre 11, ven que acá me habla entre quién y quién, entre 11 y menos 5. Entonces colocamos la diferencia, que es una resta, entre 11 por un lado y menos 5 por el otro. Acá, como estoy hablando la diferencia entre un número positivo y un número negativo, ese número negativo lo coloco entre paréntesis, porque me queda un doble signo. El otro,
el producto entre 14 y menos 2. El producto entre 14 y menos 2. Y el último me dice la suma, de vuelta tenemos la suma, entre la raíz de 9 y menos 6. ¿Sí? Y todos estos, como son cálculos con números, se pueden resolver. Obviamente podemos encontrar el resultado. En este caso no. Este caso se cumple para cualquier número. Por ejemplo, acá que yo tengo el doble de un número, si este número es 10, yo hago 10 por 2, me da el doble de 10, que es 20. Si este número yo elijo el 50, porque me gusta el 50, pongo el 50, 2 por 50, me devuelve el 100. Entonces, esta X sirve para elegir cualquier número. Bueno, y eso es todo de lenguaje coloquial y simbólico, así que cualquier cosa, si hay alguna duda, me escriben. Le mando un beso grande.